Hola, buenas noches. Nuevamente, hoy domingo 28 de marzo, conectados a la palabra de Dios, conectados por redes sociales a vida y fe en la palabra. Hoy estamos gozosos nuevamente de compartir la enseñanza de la palabra de Dios y darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por conectarse. Esta noche vamos a continuar hablando sobre la iglesia. La iglesia es un tema bastante importante para todos y cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero invitarlos esta noche, antes de empezar la enseñanza, a que tengamos una palabra de oración y podamos colocar este tiempo en la presencia de Dios. Amén. Padre, queremos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, darte las gracias por permitirnos conectarnos a través de las redes sociales para honrar y glorificar tu nombre en primera instancia, Señor, para declarar que eres el Rey y Señor de señores, el Rey de reyes, y que nuestra vida está sujeta a ti, Señor. E igual queremos en esta noche, Señor, darte todo el honor y toda la gloria que solo tú mereces, y queremos, Señor, poner en tu presencia esta enseñanza de esta noche, y Padre, darte toda la honra y toda la gloria que solo tú mereces, y pedir de manera sobrenatural que tu Santo Espíritu esté enseñándonos, guiándonos, Señor, que nos lleve a toda verdad, que nos recuerde las palabras de Jesús. Y Señor, que nosotros en esta noche podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, y estar dispuestos en este tiempo a escuchar tu palabra, a aprender de ella, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu bondad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar esta noche hablando acerca de la iglesia, lo dije hace un momentito. Y quiero que esta noche estemos tratando el tema de la familia de Dios. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la iglesia, cuál era su significado y su propósito. Y quiero recordarles, hemos empezado una serie que se llama La Iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de el significado de la iglesia, ¿verdad? Y compartimos que la iglesia no recibe el nombre de cuerpo, sino que es un cuerpo, que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, que la iglesia tiene un propósito, ¿verdad? Eso lo compartimos hace 8 días. Y que todos los miembros somos somos parte de ese, o miembros de ese cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Y esta noche vamos a seguir hablando acerca de la iglesia como la familia de Dios. Amén. Y para eso quiero invitarles a que vayan a sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 19, que dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escúchelo bien, y miembros de la familia de Dios. ¿Ok? Entonces, la iglesia es el principal instrumento que Dios utiliza para unirnos a Él y para unirnos entre nosotros. ¿De acuerdo? Ser parte de la familia de Dios es la mayor bendición que se nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, a todos los creyentes. Escúchalo muy bien, es la mayor bendición. El ser parte de esta familia es la mayor bendición que Dios nos ha dado. ¿Ok? Quiero traer a colación una frase que dijo un teólogo que se llama Wayne Grudem, que decía o definía a la iglesia como la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Wayne Grudem decía que la iglesia, o definía a la iglesia como la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Escribía él
que eso debe incluir por igual a los verdaderos creyentes de todos los tiempos, es decir, a los de la edad del Nuevo Testamento como a los de la edad del Antiguo Testamento. Y pues parece esto muy apropiado, me parece a mí muy apropiado y muy en llamarlo de acuerdo, ¿verdad? Con lo que dice Efesios, que es la epístola que es la epístola que nos enseña, ¿verdad?, acerca de la iglesia del Señor. Esta epístola es maravillosa, por lo menos los 3 primeros capítulos nos está hablando de la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, esta comunidad de creyentes, como lo dice Grudem, ¿verdad?, era tan versátil o es tan versátil y especial en el plan que Dios tiene, ¿verdad?, que una de las frases que el apóstol Pablo incluía, y lo acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versículo 19, es que somos miembros de la familia de Dios. Esa frase lo que significa es que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, y estoy hablando de judíos cristianos, ¿de acuerdo? Judíos que han aceptado la obra de Cristo. Y ustedes ahora yo los voy a escuchar y ustedes van a decir, wow. ¿Y eso por qué? Les voy a decir por qué, ¿verdad? Porque la palabra dice que los judíos y los gentiles fueron hechos unos en Cristo. Al principio, la iglesia estaba compuesta enteramente por creyentes judíos. ¿De acuerdo? A las primeras personas que se les compartió el evangelio eran judíos que se convirtieron al cristianismo, a la verdadera fe, a Jesús como el Señor. Entonces, esta gente que se convirtió, ¿verdad?, es la gente, los judíos que se convertían a Cristo, ¿verdad?, era a los que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y los gentiles eran los de la raza no judía. Ahora, muchos de estos judíos, como lo dije hace un momento, creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo. Entonces, en la iglesia, tanto los judíos como los gentiles fueron hechos uno solo, ¿de acuerdo? Uno solo. Y este grupo, un solo grupo que Dios creó, era para colmarlos de bendiciones, ¿de acuerdo? De bendiciones. Y yo creo firmemente que también Dios ha salvado a través de Jesús a aquellos que creyeron en él, en lo que Dios, en el plan que Dios tenía para su iglesia y para el plan que tenía a través de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué fue que Jesús quiso hacer de ellos uno solo entre los judíos del primer siglo, aquellos que creyeron, y los gentiles? Pues porque existía entre ellos mucho odio, mucho prejuicio, ¿verdad? Los judíos consideraban a los gentiles de la época como inmundos, los rechazaban por completo y ni siquiera comían con ellos. Ni siquiera, es más, cuando tú lees los evangelios, vas a encontrar a muchos judíos hablándole a Jesús acerca de que él entraba a comer con gente que no era digna, entre esos gentiles, prostitutas, ¿verdad? Con todos ellos Jesús se reunía, pero era que Jesús tenía un plan. Entonces, a esos fue a los que Jesús quiso unir, a esos judíos que creyeron en él y a los gentiles. Aquellos que no eran judíos los unió y de ellos hizo un solo cuerpo, ¿verdad? Ese odio entre los judíos y los gentiles era una manifestación de la naturaleza pecaminosa que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, recibieron de Adán. Recuerde, la Biblia no dice que ellos eran especiales porque habían nacido como judíos y que no tenían pecado, pero todo el mundo necesitaba de un Salvador. ¿De acuerdo? Entonces Jesús hizo de ellos un solo y nuevo hombre. ¿De acuerdo? ¿Cómo solucionó ese problema que había entre judíos, cristianos y los gentiles? Pues sencillo, lo hizo por medio de la cruz. Y allí, tanto judíos como gentiles fueron crucificados juntamente con Cristo.
y verdad, y de esos de esos que crucificó, hizo un nuevo hombre donde Jesucristo es la cabeza y todos los creyentes, aquí no dice judíos o gentiles, dice todos los creyentes, ¿verdad? Nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que vaya un minutico a Efesios capítulo 2, verso 14 y 16. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Esto lo dice Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Mira, ese es lo más específico que puede decirnos la Biblia acerca que de los dos pueblos hizo uno solo. ¿De acuerdo? Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice, donde no hay griego, que en este caso serían gentiles, haciendo alusión a una sola nación, ni judío, sino que Cristo es el todo y en todos. Así es que de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Ok? Y es importante que nosotros lo sepamos. Muy bien. Ahora, vamos entonces a tocar por lo menos 2 o 3 puntos esta noche acerca de que la iglesia es la familia de Dios, ¿de acuerdo? En esa familia, cada persona tiene los mismos derechos y los mismos deberes, igual o justo como en todas las familias. Amén. En esta familia de Dios, todas las personas o cada persona que forma parte de ese cuerpo tiene los mismos derechos y los mismos deberes o las mismas responsabilidades, ¿verdad? Muy bien, entonces como primer punto vamos a estar hablando acerca de que entramos en la familia de Dios por medio de Cristo. Ya lo hemos hablado de varias maneras, sin embargo quiero recordarlo porque es importante. Nosotros no podemos dejar de hablar nunca de la obra de Cristo, del propósito de la obra de Cristo en su crucifixión, en su resurrección, ¿verdad? Entonces, dentro de la familia de Dios, solo hay un papel que todos los seres humanos podemos jugar y es el papel de ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Significa que Él es nuestro Padre y por tanto tiene cuidado de nosotros en todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y que estamos incluidos en todas y cada una de las promesas y bendiciones que Él ha tenido a bien darle a sus hijos en su palabra, en esta su palabra, ¿de acuerdo? Entonces Él lo declara muy firmemente. Que nosotros, ser un hijo de Dios significa que tenemos un Padre, ¿verdad? Que cuida de nosotros en todo lo que necesitamos y que estamos incluidos en todas las promesas y bendiciones que Él declaró en su palabra. Ahora, en el mundo antiguo, para explicar un poquito cómo somos conformados allí, en el mundo antiguo y más específicamente en los tiempos del Nuevo Testamento, se dice que había habían dos formas para formar parte de una familia. La primera era cuando se había nacido dentro de esa familia, ¿verdad? Esto le daba a la persona el derecho natural de acceder a todas las posesiones que sus padres tenían. ¿De acuerdo? Entonces la primera, en el mundo antiguo, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se decía que había dos formas para formar parte de una familia. Y la primera era que formabas parte de la familia si habías nacido dentro de ella, y eso le daba un derecho natural para acceder a todas las posesiones que tenían los padres. La segunda manera de ser parte de una familia era por medio de la adopción. Y creo que hoy en día es igual, ¿de acuerdo? Hoy en día es igual, ¿verdad? Esta manera de ser adoptados para formar parte de la familia,
pues también le daba todos los derechos necesarios, como si hubieses nacido dentro de esa familia, ¿verdad? Entonces, lo interesante, mira, un dato interesante que había en esa época, era que a un hijo natural, un padre lo podía repudiar, mientras y podía repudiarlo y quitarle todos sus derechos de hijo, ¿de acuerdo? Tal vez por alguna desobediencia o tal vez por alguna situación que tenía que ver con la familia. Mientras que la ley romana de la época prohibía que un hijo adoptado fuera rechazado. Lo más increíble del caso, ¿de acuerdo? Entonces, en la familia de Dios, ahora vamos a trasladar eso que pasó allí, que estábamos mirando, vamos a pasarlo a una enseñanza que tiene que ver con nosotros. Y es que en la familia de Dios todos nacemos de nuevo y aparte de eso somos adoptados, ¿de acuerdo? Y todo eso sucede por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarnos y gracias también a la obra del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero acerca de que somos unidos a la familia de Dios cuando nacemos de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Pues al creer en Cristo como nuestro Salvador. Ahora, yo quiero decirle algo con relación a esto. Uno no se convierte en hijo de Dios porque le echen un poquito de agua en la cabeza, ¿de acuerdo? A eso no lo enseña la Biblia. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras está escrito que porque te echen un poquito de agua ya eres parte de la familia de Dios. Perdóneme, esto lo quiero corregir porque la Biblia es clara. La única manera en que nosotros podemos ser unidos o ser parte de la familia de Dios es cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. Es aceptando el sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para que nosotros lo aceptáramos y nos reconciliáramos con Él, ¿de acuerdo? Y que nuestros pecados fueran perdonados y a su vez pudiésemos tener acceso a la vida eterna, ¿verdad? Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 11, San Juan capítulo 1, y quiero que vaya usted conmigo ahorita en Juan 1, el Evangelio según San Juan. Vamos a mirar dos versículos, ¿de acuerdo? Aleluya. Verso 12 y verso 13. Y dice de la siguiente manera: mas a todos, y está refiriéndose en el todos a cualquier persona que haga lo que va a decir aquí. Mas a todos los que le recibieron. ¿Y por qué habla de que lo recibieron? Porque desde el versículo 9, ¿verdad? 10 y 11 está diciendo cómo fue que vino Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estoy en el verso 9. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a cumplir el propósito de reconciliar a la humanidad con Dios, pero los suyos, su pueblo de donde él nació, él era un judío, ¿verdad? No le recibieron. Y entonces dice, mas a todos los que le recibieron, judíos como gentiles, escúchalo bien, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche bien esto, muy importante. Esa es la manera como nosotros formamos parte de esta familia, ¿de acuerdo? No de otra manera. Aquí está muy claro, ¿verdad? A los que creen en su nombre, ¿verdad? A todos los que creen en Jesús les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios en su unión con Cristo. O sea, cuando yo decido aceptar lo que Cristo hizo, aceptar a Él, me estoy uniendo con Él.
Y al unirme con Él, entonces paso a ser un hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo las Escrituras, ¿verdad? Este versículo, ¿verdad? O lo que nos quiere ilustrar un poco estos versículos es como si existiera un nacimiento, ¿verdad? Y ese nacimiento pues no es físico, porque pues las personas que aceptan este tipo de obra, pues ya están vivos, ¿verdad? Ya se encuentran vivos. Entonces el nacimiento no es un nacimiento físico, sino un nacimiento de carácter espiritual. Por eso Juan 1:13 dice que no proviene de la voluntad humana, sino de la voluntad divina, ¿ok? Que tuvo a bien a nosotros, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo morir para nacer, ¿verdad? Nacer de nuevo, para que de esa manera nosotros pudiéramos pasar a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y si somos parte de la familia de Dios, entonces somos parte de la iglesia. Recuérdese la definición que dimos hace 8 días acerca de la iglesia. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que somos unidos cuando nacemos de nuevo. Pablo le decía a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y no es solo a una sola persona, se lo digo a Nicodemo, pero a toda la humanidad le está diciendo: es necesario que nazcas de nuevo, de este tipo de nacimiento del que estamos hablando. ¿Ok? Ahora, estamos explicando que en la antigüedad y aún hoy en nuestro tiempo, la gente puede formar parte de una familia, y había dos maneras: naciendo físicamente dentro de esa familia y siendo adoptados. Ahora, estamos hablando de la familia de Dios, de la iglesia, que también existen estas dos condiciones. La una es cuando nosotros tenemos que nacer de nuevo, pero la segunda es que somos unidos a la familia de Dios por medio de una adopción espiritual que Él nos entrega en su gracia. Amén. Él nos entrega en su gracia este enorme privilegio, ¿verdad? ¿Y qué es la adopción? ¿Qué es la adopción? La adopción, en palabras del pastor John MacArthur, alguien a quien conocemos muchísimo en el sentido de que hemos leído libros de él, es un pastor de una iglesia bautista en Estados Unidos, es más, hasta tiene una Biblia, ¿verdad? Entonces, la adopción, en palabras de John MacArthur, es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nacimos de nuestros padres físicos, pero espiritualmente hemos sido engendrados por Dios. Y entonces pasamos a ser adoptados, ¿de acuerdo? Pasamos a ser adoptados. Vean lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Antes de leer el texto, yo quiero ser enfático con lo que estoy enseñando en esta noche. Estoy dando unas bases sólidas acerca de por qué nosotros somos la familia de Dios, por qué pertenecemos a la iglesia. Y es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5 dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ok? Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. ¿Ok? Entonces, los seres humanos nacemos físicamente y nos pasamos a nuestras vidas en un estado de muerte espiritual. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, por un solo hombre, en este caso Adán. Por Adán entró la muerte en el ser humano. Entonces, nosotros nacemos físicamente, ¿verdad?, en una familia. Físicamente nacimos en una familia, ¿verdad? Pero nos pasamos toda la vida hasta cuando aceptamos a Jesús como nuestro único
y suficiente Salvador y nacemos de nuevo, ¿verdad? En un estado de muerte espiritual, gracias a esto que hizo Adán y lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 21, de que la muerte entró por un hombre, ¿verdad? Ahora, solamente Cristo pudo cumplir los requisitos exigidos por Dios. Había una deuda a raíz del pecado que tenía el ser humano con Dios, que nunca había sido pagada por ninguno de los sacrificios, ni aún cumpliendo los famosos 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Nuestros famosos 10 mandamientos, ¿verdad? Pero el único que pudo pagar la deuda en la cruz del Calvario, y por eso Juan capítulo 3, versículo 16, es tan claro para nosotros, ¿verdad? Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dese cuenta, el plan está aquí diseñado. ¿Quién fue el que envió al mundo? ¿A quién envió Dios al mundo? A su Hijo. ¿Por qué lo envió? Porque lo amaba, ¿verdad? ¿Y para qué lo envió? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga en amistad con Dios y al estar en amistad con Dios comience a formar parte de la familia de Dios, de su iglesia. ¿Estamos? Entonces, este pasaje es muy claro, este de Juan 3:16. ¿Verdad? Nos dice que solo el sacrificio de Dios, el precio de la deuda que tenía la humanidad con Dios pudo ser, el único que la pudo satisfacer, el único que la pudo cumplir fue Cristo. Y el mismo que dio la solución a ese problema fue Dios, porque Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por todos nosotros, para que pudiéramos tener vida y vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro lo que hemos estado aprendiendo en esta hora. Ahora, hay un personaje, un escritor y pastor que se llama C.S. Lewis, que dijo algo que me llamó muchísimo la atención cuando estaba preparando el tema, y dijo: el Hijo de Dios, esta es una frase que se la quiero citarla y regalársela a usted porque la leí y me encanta que la podamos aprender. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Me parece espectacular la frase. Oye bien, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Qué maravillosa frase. Es una frase que nos da a nosotros una posición maravillosa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, gracias a su obra, y somos adoptados por Dios a ser parte de la familia de Cristo. Ahora, vamos a nuestro segundo punto. El primer punto que estábamos viendo en esta noche era que entramos a la familia de Dios por medio de Cristo. El segundo punto tiene que ver con que para pertenecer a la familia de Dios nos da a nosotros todo el derecho legal de disfrutar de todas las bendiciones de nuestro Padre. ¿Sí? Ese es el segundo punto. Entonces, justamente en Efesios, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo nos habla acerca de todas las bendiciones que él nos ha concedido al ser hechos hijos juntamente con Cristo, ¿de acuerdo? Y Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, nos lo dice claramente. Yo quiero leerlo en dos versiones, ¿verdad? O mejor, voy a leer una sola versión, ya que vamos a leer varios versículos. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Probablemente tú tengas la Reina Valera. Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque me llama la atención la manera como él lo dice. Y dice de la siguiente manera: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo.
estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos. Escúchelo bien. Dios decidió de antemano, estamos en el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Estábamos muertos en delitos y pecados, le pertenecíamos a Satanás, ¿verdad? Y nos compró la libertad. Nos dio la libertad, dice allí. Estoy en el versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento de Él. Verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, ¿verdad? En esta versión dice, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios nos salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Qué espectacular este texto bíblico cuando lo leemos en torno al tema que estamos leyendo del cual estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, el ser parte de la familia de Dios, ya sea de nacimiento o por adopción, le otorga a la persona que cree en Jesús el derecho de recibir todas las posesiones y dádivas que el Padre da. ¿De acuerdo? Nosotros que hemos nacido de nuevo y hemos sido adoptados en la familia de Dios, tenemos ese derecho. Entonces, ahora, yo quiero hacerles alusión o recordarles el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 15, ¿verdad? Acerca del hijo pródigo o del padre amoroso, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Este hijo que se rebeló contra su padre, se aleja de él, desperdicia todo lo que su padre le da, ¿verdad? Y por así decirlo, casi que nosotros somos así, parecidos, o nos pasó de esa misma manera, ¿verdad? Somos rebeldes, somos desagradecidos, desobedientes constantemente a nuestro Creador. Sin embargo, Dios, nuestro Padre, como aquel padre del hijo pródigo, cuando su hijo regresó, hizo 4 cosas, ¿verdad? 4 cosas importantísimas. Y esa es importante que tú lo oigas en esta noche. Le dio un mejor vestido, lo vistió con el mejor traje, y lo que hizo de esa manera fue restaurar su dignidad. Por eso Colosenses dice que despojémonos de nuestra antigua manera de vivir y nos pongamos el nuevo vestido del hombre creado según Dios. De esa manera nosotros nos vestimos con un vestido de dignidad como verdaderos hijos de Dios.
¿De acuerdo? Aquí este padre le da a su hijo un nuevo vestido, restaurándole la dignidad de que ahora, aunque se había ido, aunque había estado con los cerdos, aunque había pasado necesidades, aunque se quería comer lo que se comían los cerdos, decía, ahora tú vienes y sigues siendo mi hijo, por eso te tienes que ver como mi hijo. Y lo viste, lo restaura de esa manera. El hijo había tomado una decisión de venir ante su padre, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy, oye la frase, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso no era algo que a él le competía. El único que tenía derecho de hacer eso era el padre, y el padre en ningún momento lo estaba excluyendo de su familia. Ese hijo había nacido de sus entrañas junto con su esposa, y él decía, tú estabas perdido, pero regresaste a mí, sigues siendo mi hijo. Mi hijo, y le restaura la dignidad, ¿verdad? La segunda cosa que le hizo este padre de Lucas capítulo 15 fue darle un anillo, le puso un anillo en su mano, y esto representa la autoridad. Aunque era un hijo que se había ido, que se había gastado todo, regresaba a su padre, ¿verdad? Y ese padre le dijo, ahora aunque regreses, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aquí sigues siendo mi hijo y tienes el mismo derecho que yo como padre te otorgo, y te doy un anillo que representa la autoridad que tienes como mi hijo para decirle a los empleados que trabajen, que hagan, para llamarles la atención, para exigirles y aún para darles órdenes. ¿De acuerdo? Muy bien. También le dio calzado. Y ese calzado tenía que ver con propósito. Cuando este muchacho decidió irse, este muchacho hizo lo que a él le parecía. Pero al muchacho regresar a su padre, el padre le coloca un calzado nuevo, diciéndole, ahora que estás nuevamente en mi casa y te vistes como uno de los de la casa, entonces vas a hacer lo que yo te voy a decir. Te voy a dar un propósito en la vida. Es mi propósito. Tú vas a seguir siendo lo que nosotros hemos soñado con ustedes. Y eso era parte de la tradición de las familias judías. ¿De acuerdo? Y lo segundo y lo último que hizo fue que preparó una fiesta, hizo una tremenda celebración. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente y viene a estar con Cristo Jesús en amistad con Él, ¿verdad? En el cielo hay fiesta. Y nosotros tenemos que alegrarnos por lo que Dios está haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dése cuenta que así como lo que ocurrió en ese hijo, nuestro Padre Celestial está haciendo exactamente es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Lo que esta historia está reflejando no es otra cosa más que la total aceptación de parte del Padre y de nuevamente otorgarle todos los derechos completos que él tenía como hijo, ¿verdad? Así hubiese sido lo que hubiera hecho. ¿Sabe? Yo siempre me he hecho una pregunta, y la pregunta tiene que ver con si ese papá, ellos siguieron trabajando, ¿verdad? Siguieron produciendo en la hacienda que tenían, porque eso era lo que decía el hijo. Pues yo creo que volvieron a tener mucho más dinero, muchas más cosas, y la pregunta que yo siempre me hago es, recuerde que lo que el hijo pidió fue la herencia, y yo creo que este padre volvió a darle una herencia. Esa siempre ha sido mi pregunta, y yo lo creo firmemente que este padre le volvió a dar una herencia a su hijo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que nosotros somos adoptados a la familia de Dios, nos convertimos en acreedores de toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en virtud de nuestra unión con Cristo Jesús, ¿verdad? Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dice que somos bendecidos. En la Reina Valera dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? Y dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, todas las promesas, todas las promesas que están aquí en las Escrituras fueron dadas para nosotros. Nos dio Dios el derecho legal de apropiarnos de esta promesa, porque ahora somos sus hijos, somos su iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Y vamos al tercer punto porque ya vamos a terminar. Ahora, formar parte de esa familia de Dios, pues nos supone o nos da a nosotros responsabilidades hacia los demás miembros de la familia. Escúchelo bien. Y esa responsabilidad tiene que ver con que, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice de la siguiente manera: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Escúchelo bien, entre nosotros tenemos la responsabilidad de en cada momento que podamos, le hagamos bien a todos, ¿verdad? A todos, porque ahora somos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, este texto que acabamos de leer de Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos da la idea de la responsabilidad que tenemos todos los creyentes de compartir con otros el privilegio de formar parte de esta familia, ¿ok? Como personas, dice la Biblia que nosotros hemos sido creados como hijos de Dios. Ahora que fuimos creados en Él, fuimos creados también para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces estamos en la responsabilidad, escúchalo bien, de hacerle bien a todas las personas según tengamos la oportunidad. Eso es bien claro, en especial los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. O sea, siempre tenemos que ver la oportunidad. Y en este texto nos está hablando de dos cosas, ¿verdad? Primero, Dios nos ha dado la capacidad, ¿verdad? Por su Espíritu Santo. Y también nos da las oportunidades. Entonces dice, ¿qué es lo que dice el texto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces Dios nos dio esa capacidad de hacer esas buenas obras según tengamos la oportunidad de hacerla, y en especial a los de la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, uno de los énfasis principales que debemos hacer es hacerle bien a los miembros de nuestra familia espiritual. Ahora, nosotros fuimos engendrados en una familia, nacimos de una familia, pues también. Pero en particular cuando hablamos de la familia de Dios, hablamos de su iglesia, la Biblia dice que en este caso nosotros debemos preferirnos, ¿de acuerdo? En cuando somos los de la iglesia. Entonces, esta responsabilidad de poder nosotros hacer el bien en el momento oportuno es una responsabilidad, ¿verdad? Y gracias a Cristo tenemos más responsabilidades, como pueden ser el amarnos los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros. Vamos a encontrar demasiadas responsabilidades que tenemos. Yo quería mencionar en particular el de hacernos bien, pero debemos perdonarnos, dice la Escritura. Dice también que debemos aprender a sobrellevar las cargas de los más débiles. Esa es otra responsabilidad si somos parte de la familia de Dios, de que debemos amarnos los unos a los otros. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos responsabilidades como iglesia. Probablemente dentro de 8 días vamos a tocar algunas de esas responsabilidades que tenemos los miembros de la iglesia, y es importante que lo hagamos porque fuimos adoptados por Dios a formar parte de esta familia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para concluir en esta noche, nosotros debemos orar permanentemente para que podamos experimentar la bendición de que ahora somos parte, ser conscientes de que ahora somos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Que tenemos un Padre bueno que nos ha colmado de bendiciones.
y que tenemos la responsabilidad directa hacia nuestros hermanos de servirles, amarlos, respetarlos, perdonarlos, ¿verdad? Darle la honra. Eso lo vamos a estar mirando. Pero no podemos perder de vista esta enseñanza que hemos aprendido, de la que hemos aprendido esta noche acerca de la familia de Dios, ¿verdad? Nosotros somos quienes somos la iglesia, ¿verdad? Y como iglesia somos ahora la familia de Dios. Tenemos un Padre, podemos llamarlo Padre, ¿verdad? Jesús, dice la Escritura, es nuestro hermano mayor. Aleluya. Entonces nosotros podemos amar a Dios, pero sobre todo, mis queridos amigos y hermanos que están conectados y aquellos que van a ver esta enseñanza más adelante cuando se conecten a la página de Facebook o al canal de YouTube, usted va a poder escuchar esta predicación nuevamente. Pero yo quiero decirle algo, es importante que nosotros entendamos por qué somos la iglesia del Señor. No somos la iglesia que nos han pintado en muchas oportunidades, y como tal debemos ser claros con ello. Y no lo digo en mis palabras, lo estoy llevando a través de las Escrituras para que podamos entender que somos la iglesia, que somos la iglesia del Señor. Entonces quiero invitarlos esta noche a que para concluir tengamos una palabra de oración, dándole gracias a Dios por este tema que hemos visto esta noche, y podamos decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, porque hoy en día, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Padre, tú nos has hecho cercanos a ti. Tu palabra nos declara que de tal manera nos amaste a nosotros y al mundo en general, que diste a tu único Hijo para darnos vida, y vida en abundancia, para perdonar nuestros pecados, para acercarnos a ti en amistad nuevamente, Señor, y para que pudiéramos tener una vida eterna. Y gracias a este sacrificio, ahora mientras estamos aquí en vida, Señor, nosotros somos la iglesia de Jesús. Somos la iglesia del cual Cristo es la cabeza. Eso ya lo habíamos visto. Pero ahora nosotros hacemos lo que la cabeza nos manda. Amén. Queremos decirte hoy, Señor, gracias por permitirnos aprender esto, por permitirnos aceptarlos, por permitirnos entenderlo. Señor, somos hijos tuyos. Tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos, pero en primera instancia, Señor, debemos acatar las órdenes que nos da nuestra cabeza, que es Cristo. Y te damos gracias en esta noche, Señor, por este enorme privilegio que tenemos hoy en día. Gracias por esta noche, por la enseñanza de la palabra de Dios, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado. Pero también, Señor, gracias porque a través de cada pasaje que hemos visto, hemos encontrado que es gracias al sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Y oramos para que la presencia sobrenatural del Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseñe y nos bendiga a través de su palabra, recordándonos y afirmando cada palabra que está allí. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Ahora, escúchame, amigo y amiga, tú que probablemente no has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, que hoy, como lo hemos visto a través de esta enseñanza, es solo por medio de Él, de su sacrificio, de haber muerto en la cruz del Calvario, que es que yo puedo formar parte de la familia de Dios. Si tú nunca has hecho una declaración con tu boca de reconocimiento de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, yo te quiero invitar en esta noche a que tú hagas una oración conmigo donde lo reconozcas, donde tú digas, y te quiero invitar a que repitas después de mí. Di: Señor, hoy acepto que la obra de la cruz del Calvario tú la hiciste por mí. Tu palabra declara, Señor, que el Padre Celestial me ama tanto que envió a Jesús para que muriera por mí,
para que perdonara todos mis pecados y por su llaga fuésemos sanados. Y hoy en día pudiera yo constituirme en un hijo tuyo. Reconozco que ese sacrificio lo hizo por mí y lo acepto en el nombre de Jesús. Reconozco ahora que necesitaba de este sacrificio para poder volver en amistad con Dios, para poder volver a tener cercanía con nuestro Padre Celestial y para hoy en día ser parte de la familia de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y déjame decirte algo, si tú has hecho esta oración conmigo, yo quiero invitarte para que te comuniques por nuestras redes sociales, por Facebook, Vida y Fe en la Palabra, por nuestro canal de YouTube, Vida y Fe en la Palabra, por el Instagram. Envíame un mensaje y allí nosotros vamos a estar dándole respuesta. Y quiero que me hagas partícipe de que hiciste esta oración y de que invitaste a Jesús a morar en tu corazón y que hoy en día Él es tu hermano mayor, Jesús, y el Padre Celestial, Dios, es tu Padre y mi Padre Celestial. Házmelo saber a través de las redes sociales. Quiero en esta noche bendecirte, declarar sobre tu vida que esta será una semana de bendición. Quiero orar por cada uno de los hijos de Dios, diciéndoles lo que la palabra de Dios declara, que en esta semana no les faltará el alimento en sus casas. Ustedes serán benditos al entrar y al salir. Serán guardados por la protección del Dios Altísimo y podrán tener en esta semana mayores bendiciones, porque todas estas bendiciones, ahora que somos la familia de Dios, son nuestras, son nuestro derecho, y por eso creemos que Dios desea bendecirnos. En esta noche declaro sobre sus vidas que tendrán una excelente semana, podrán tener un excelente tiempo con su familia, si van a estar descansando, y quiero decirles en el nombre de Jesús que nos vemos dentro de 8 días compartiendo un poco más acerca de la palabra de Dios, en especial del tema que estamos tratando, o de la serie que estamos tratando, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Feliz noche. Les amamos con mi esposa. Les bendecimos. Y como Iglesia Vida y Fe en la Palabra, les amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz noche.